Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Mustache Studio, más que imagen y fotografía. Esto es El Poder de los Tacones. Bienvenidos a un nuevo programa del Poder de los Tacones. El tema que vamos a hablar hoy está súper interesante y es que yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo creen ustedes que ha cambiado el rol de la mujer en el mundo laboral? ¿Ha evolucionado? ¿No podemos hacer más cosas? ¿Cómo creen ustedes que hoy la mujer en el trabajo es distinto a como era antes? Bueno, y por acá estamos en este nuevo programa del Poder de los Tacones. Aquí está Bárbara, hola. Gladys, Adriana. Hola. Y el tema que estamos tocando hoy es la mujer en el mundo laboral. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? La mujer ha evolucionado en el rol que ha tenido en las últimas décadas, particularmente después de COVID. No solamente a nivel corporativo, gubernamental, sino abrazando el emprendimiento también. ¿Qué opinas tú, Gladys? Claro que hemos evolucionado, o sea, después de COVID lo que pasa es que la mujer se dio cuenta de que tenía que hacer varios roles a la vez. Le tocó ser el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de empresaria, el rol de chef, de profesora, sí. Porque todo cambió cuando pasó COVID. Entonces se han dado cuenta de que la mujer ha tenido un rol mucho más amplio o más fuerte también, porque por ejemplo cuando pasó lo de COVID nos dimos cuenta, digamos, de cómo los países evolucionaron y cómo manejaron la pandemia, especialmente cómo la manejaron los países donde la mujer era la presidenta, Nueva Zelanda, Australia. Pero, bueno, pongo acá un cuestionamiento. Yo vengo de una familia súper matriarcal, o sea, las mujeres son bastante fuertes en esa familia. Por el lado de mi mamá, digamos. Pero también creo que han sido líderes en su espacio y eran mujeres que manejaban la familia, de pronto no trabajaban oficialmente, pero tenían un rol importante en algo que sucedía en la familia. Pero yo veo como que la pandemia lo que hizo es que abrió una ventana, nos abrió una ventana para que la familia entrara a la casa y viera todo el rol de liderazgo que la mamá tenía. Porque es que los maridos se iban para su trabajo, los niños para el colegio, pero nadie sabía todo lo que sucede detrás, todos los hilos que movían las mamás en su casa. Y creo que también se abre un espacio de entendimiento de ambos lados, no sé cómo lo ven. Yo creo, es verdad, porque mi marido me pregunta, me dice, ¿a qué horas hacías todo esto? Claro. No, en mi caso fue muy distinto, porque todos siempre han tenido en cuenta que yo hago mil y unas cosas, no saben cómo, pero lo hacen. Pero yo creo que lo que debemos ver más a profundidad es cómo la mujer tomó esa oportunidad dentro de todo, pese a que tenía mil y una cargas, y dijo, ya es hora que yo me priorice. O dos, ¿qué quiero hacer de aquí en adelante? Porque me doy cuenta que mi carga es muchísima y tengo que comenzar a manejarla de otra forma. Eso fue lo que pasó después de COVID. Pero a ver, la mujer tomó una prioridad una para posición, ella. Claro. Pero a ver, en el mundo laboral, yo te quiero preguntar porque aquí Bárbara es la experta en esto, ¿ok? ¿Cómo una mujer en posición de liderazgo en el mundo laboral, que lo veníamos hablando antes de comenzar a grabar, a veces se ve como que es muy fuerte de carácter, a veces si entonces no logra la conciliación, es como entonces no es buena líder, o a veces tiene encargado un equipo y entonces todo recae sobre ella y entonces no pide ayuda porque no sabe delegar. O sea, como tú que trabajas con equipos y que trabajas como en el back-end, en las operaciones internas de empresas, ves distinto el rol de la mujer. Mira, yo he estado en distintos roles a lo largo de mi carrera, vamos a decir gobierno, educación, corporativo y como emprendedora al fin, ¿no? Es muy marcado el antes y el después, quitando el cliché del feminismo y de cómo tenemos que nosotras las mujeres darnos a respetar, ¿no? Si tú me hablas 15 años atrás, durante mi carrera y con las empresas con las que he trabajado,
La mujer siempre ha tenido un rol dentro del equipo de liderazgo, pero tiene mayores retos a la hora de llegar, vamos a decir, at top of the crown. Okay. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se espera que básicamente ese nurturing, esa suavidad que puede tener la mujer en ciertas cosas donde quizás otros no la tienen, o aquella capacidad que tiene la mujer para liderar sin tener que pisar, más bien formando. Y es un tema que me apasiona porque tenemos que hablar de cómo tú formas gente para que crezca a futuro. No todo el mundo lo ve de la misma manera. Y no estoy diciendo que hombres y mujeres son diferentes, viene de un ambiente de cultura. La mujer es mucho más empática. Correcto. Y yo creo que esa empatía le da también una prioridad o le da chance de ser mejor líder. En muchas ocasiones, en otras ocasiones la las ven mujeres débil. La ven débil La ven o ven débil. nosotras como mujeres nos saboteamos porque unas no entienden el rol de la otra. Y hay que comprender que hay gente que está acostumbrada a que mi empleo es mi techo seguro y otras dicen yo soy líder, yo abrazo la oportunidad que se me da y voy trabajando para formar. No solamente a mí el camino que esta entidad me abrió, sino aquellos que vienen detrás, porque tú no dejas gente detrás, tienen que caminar a tu lado y pasar. ¿Y qué pasa con las zancadillas que te hacen las otras mujeres? Bueno, pero No un puedes minuto, detenerte antes de ahí. pasar para allá, pensemos, porque yo creo que sí se han abierto espacios muy interesantes. Por ejemplo, empezamos a ver ejemplos muy valiosos en tecnología, por ejemplo, en las ciencias. Y obviamente los gobiernos y los países están haciendo un esfuerzo para que eso se comparta, pero también viene desde la casa. Pero tecnología, mundialmente, solo el 3% de las mujeres están en tecnología a nivel mundial. Claro, ojo, pero yo también creo que viene de algo en la familia, porque acuérdate que antes a uno le decían los señores eran médicos, abogados, de pronto las mujeres una que otra abogada, pero el resto a la mujer les buscaban estar en carreras mucho más Ojo, femeninas, realmente, comunicación A ver. y esas cosas, no sé. A ver, estamos hablando del rol de la mujer en el trabajo, nos vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a seguir profundizando en este tema. Ya venimos. Estamos de vuelta acá en El Poder de los Tacones y hoy el tema que estamos hablando hoy es el rol de la mujer en el mundo laboral. Eres una líder y entonces todo el mundo te ve como la jefe castrante o en verdad entonces es que eres como muy blandita y entonces no sabes cómo delegar y manejar el equipo. Estamos en 3 y 2, a veces somos muy para acá, a veces somos muy... las opiniones están, aquí en esta mesa las opiniones están encontradas, así que vamos a seguir hablando sobre eso. A ver, ¿cómo lo estabas viendo tú, Adriana? Bueno, yo voy a contar mi caso muy específico. A mí me parece que mi rol como mujer en el trabajo ha cambiado a través de los años. Okay. Inicialmente, mis primeros trabajos me sentía que no me estaban apreciando lo suficiente y estaba muy competitiva en un rol de yo me merezco. Y cuando tú tomas esa posición de yo me merezco, eres líder, pero eres un líder que no estás pensando en los otros sino en ti mismo. Un Me líder retiré un egoísta. tiempo, sí, un poco egoísta, me retiré y no me fue mal, pero digamos que no fue mi mejor experiencia. Me retiré por mis hijos, que yo me retiré 5 años, luego vuelvo y realmente cuando vuelvo me doy cuenta que eso no me hacía tan feliz. Pero y ¿no te la decido dedicarme cobraron? a formar gente dentro de mi rol. Y la verdad me dio mejor resultado ese rol de liderazgo donde estaba, ¿qué puedo dar yo? Y la verdad se me devolvió con creces. Pero sabes que las situaciones a tu punto van moldeando, van cambiando todo. Porque, por ejemplo, cuando yo comencé, era la niña muy jovencita y ella es más joven. ¿Qué va a saber ella de este ámbito, no? Y entonces te tienes que probar. Ya luego van pasando las etapas, vas viendo que las cosas cambian porque demuestras tu conocimiento, entonces me lo demostraron, pero vas más allá de eso. Y yo creo que al punto de Adriana viene la formación de equipos, viene el tú desarrollarte como individuo y el entender cómo cada pieza engrana. Pero más allá de eso, hay otra parte y es que realmente no es en el hogar donde tú decides o de donde nace
¿qué tú vas a hacer? No estoy diciendo que sea la única son las variable. experiencias. Sí. Son las experiencias lo que te traen a ver qué es lo que Yo tengo haces. esta pregunta, y es que a veces, y a mí me ha pasado, si yo estoy en un lugar y yo soy, digamos, la persona líder en ese espacio, y yo pido algo y espero el deadline y estoy como trabajo, de repente, no sé, le reclamo a alguien porque no entregó algo, entonces soy Te la mala. vuelves en la mala. La mala, total. ella, y eso va, y hay Toda la vida y hay lo he expresiones vivido. peores. Sí, hay peores hay expresiones expresiones. peores, ¿no? Sí. Pero entonces si de repente tomo en cuenta a la persona o en algún momento expreso vulnerabilidad, entonces Se te ya montan. no. Sí, Se te Exacto. montan y no te lo agarran, hacen. te agarran el brazo. Pero créeme ¿Dónde que está es el así balance? constantemente. O sea, va a llegar un punto y realmente yo no te puedo decir, va a pasar en X cantidad de tiempo, no. Viene a través de los años, al punto que traía Adriana, las experiencias, y te traigo mi experiencia. Lo que yo normalmente hago, lo que es mi expertise, es llegar a una empresa y hacer un assessment y ver qué funciona y qué no. Y tengo que decir, tengo que romper lo que existe para poder resolver. Pero eso también conlleva que tú evalúes los equipos y veas las eficiencias de ese equipo y cómo ese equipo te puede apoyar para armar lo que necesitas corregir. Cuando tú llegas de esa manera, puede ser el peor individuo o puede ser la salvación del individuo. También viene la percepción y la experiencia dentro de ese núcleo. Pero por ejemplo, Gladys, tú que has manejado tantos equipos a través de los años, porque en eventos cambia el equipo Cambia el todo equipo el tiempo. tiempo. ¿Cómo lo has visto en las diferentes etapas tú como mujer y también en cómo han evolucionado las cosas? ¿Cómo lo ves? Yo lo que creo es que uno tiene que llegar a tener niveles. Depende Ok. del equipo que manejes, tienes que llegar a crear una empatía. Entonces, si llegas con cierto equipo, es como llegar a relacionarte. Digamos, hay veces, muchas de las interns que yo he tenido, yo a veces les digo, mira, actúen de bobas. Claro, Háganse sí, las bobas sí, sí. para que puedan solucionar las cosas, porque si son muy fuertes, no les van a hacer caso. Pero a ese punto de Gladys yo traigo un punto, y no sé si han escuchado de él antes, pero se llaman las organizaciones planas o flat organizations, donde ya no se miran los niveles jerárquicos, todo el mundo tiene una responsabilidad, y a tu punto, quizás en algún momento eso funciona, pero no. Tú No tienes en que ir todo, manejando pero es los depende, niveles. o sea, en eventos sí funciona, pero por el Correcto. otro lado, del lado corporativo, No funciona. no funciona. Pero si tú como mujer llegas a subir más, ¿con quién te metiste? ¿O qué Correcto. favor Sí, especial porque le hiciste todo a no es alguien por tus méritos. para llegar? No Claro, te pero digan y- del Y mérito. Senia, tu punto de vista, tú aquí como una generación más joven, ¿cómo es ese rol? Porque ustedes sí fueron más educados para nosotros llegar dentro a de ser- todo es, exacto. puedes trabajar, pero si de pasadita te encuentras a tu marido y tienes familia, maravilloso. Y tú, que las educaron para ser independientes, todo eso, ¿cómo lo ves? Bueno, mi experiencia no ha sido, yo no he recibido eso de qué hiciste para lograr hasta allá. Digamos que todo Creo que eso lo sí he es venido. generacional. Sí, yo como que sí. todo lo he venido labrando por mí misma, y las experiencias que he tenido, la mayoría de las personas con las que trabajo por encima de mí han sido mujeres. Entonces también he recibido como esa formación, digamos, desde otro punto de vista. Sí reconozco lo que tú estás diciendo. A veces cuando quiero lograr cosas, un permiso o algo que de pronto necesito una respuesta rápida o más empática, sí me voy como de ladito, del lado como de ladito, y para conseguirlo, pero sí también me he visto como esa posición, sobre todo cuando inclusive no importa que la gente que tú digamos lidere sea hombre o mujer, la respuesta es la misma. Si uno viene como con una energía muy fuerte, lo primero que generas es rechazo. Es rechazo. Entonces, yo me quiero ir a este corte comercial preguntándoles cómo ha sido para ustedes y cómo han visto esta transición en el rol de la mujer, y por qué vemos ahora, si es que hay una respuesta para esto, más mujeres en rol de liderazgo. Ya venimos. Regresamos acá al Poder de los Tacones. Nos había quedado esta pregunta en el aire. ¿Por qué hoy en día hay más mujeres o vemos más mujeres en posición de liderazgo? A ver. Bueno, hay varias cosas. Una, la mujer ha tomado más control de hacia dónde quiere ir.
Dos, tenemos que, yo creo que ser conscientes, y nos toca a todas como mujer buscar y educarnos en esa área. Sin nosotras, la organización realmente no tiene balance. Hoy por hoy es bien importante que la mujer esté en roles donde pueda elevar a múltiples niveles. Sin la participación de la mujer no hay lo que decimos acción afirmativa, no hay diversidad. Y la mujer normalmente tiene un ojo más crítico en ese sentido y a nivel de talento dentro de la organización. A futuro, yo creo que es muy importante la función o la posición que tomamos en educarnos, en entender cómo funciona todo a nuestro alrededor, no solamente para crecer nosotras, sino para ayudar a crecer a aquellos que trabajan con nosotros. Y al tú preparar los líderes del futuro, estás preparando también tu camino. ¿Y qué recomendación tendríamos todas como para poder llegar allá y según el nivel en el que estamos para poder O sea, yo creo que lo más importante es liderar y dar ejemplo de las acciones que hacemos. Okay. Para mí eso es lo más importante. El ejemplo que tú des desde el principio, ahí es donde vas a sentar un precedente hacia dónde ¿Y vas. qué caso te ha tocado liderar con ejemplo? Que te digas tú, este fue un momento Por difícil. ejemplo, un caso de ejemplo fue en un evento que tuve que faltaba mucho personal en el hotel y yo tenía 2 o 3 niñas a las que les estaba enseñando, o sea, que eran pasantes. Y era un ensayo para un evento corporativo, entonces el presidente vino a ensayar el discurso, se estaba probando luces, cámara y todo, y claro, el presidente estaba tomándose su whisky, el otro estaba tomándose algo y dejaron los vasos ahí. Lo primero que hice fue les dije a todas las niñas, hay que recoger esto, y una fue y dijo, ya voy a llamar a un mesero. Le dije, no, lo recogemos nosotras. Porque si esperamos a tener que llamar a alguien, no, entonces me levanté y me puse a recoger todo lo que había regado y lo puse hacia un lado donde no se veía. Y le dije, ahora me haces el favor y ahora sí llamas a alguien que se lo lleve. Okay, entonces Pero liderar con acciones. A mí, por ejemplo, lo que me pasa, y tal vez, por ejemplo, lo hablo mucho con mi sobrina, es que creo que el liderazgo va del jefe hacia abajo, pero también en el manejo que uno tiene con los jefes. Una técnica que a mí me parece que funciona mucho es darle siempre al jefe 2 opciones, porque a veces el jefe tiene una idea, tú tienes otra. ¿Cómo enfrentas a ese jefe? Yo pienso que es siempre bueno decir, mira, se me ocurre que podemos ir por este camino y comparar. Y la otra cosa que creo que soluciona mucho es la comunicación. Yo pienso que nada más tranquilidad para dar tranquilidad al jefe es comunicarte. Claro. Si el jefe no tiene ni idea en qué estás haciendo, pues se preocupa. Pero si tú le vas contando, estoy haciendo esto, voy aquí, vamos acá, eso genera muy buen ambiente. Al punto de Adriana, una clave en todo esto es nunca asumir. Nunca asumas, ya sea con las personas con las que trabajas, ya sea con tu supervisor, nunca asumas. Y les doy un ejemplo. Yo tenía una persona que se convirtió en mi mentor y desafortunadamente tuvo él que transicionar y de ahí yo vi lo que era el famoso término del glass ceiling. Pero él siempre decía, tú estudia todo lo que está a tu alrededor, nunca asumas y no te sientas incómoda al preguntar. Correcto, porque nosotras preguntamos más. Correcto. Y en ocasiones, oye, yo he tenido la etiqueta de que se me diga, eres intensa. Mi intención no es ser intensa. Mi intención es ver hasta dónde hasta qué nivel llegas. Porque de ahí yo sé cómo yo puedo ayudarte en tu formación, a elevarte o decir, oye, tiene las competencias para estar en un rol totalmente distinto dentro de la empresa. Para mí ha sido fundamental porque muchas veces me ha tocado inclusive estar como productora ejecutiva y debajo de mí pues está todo el crew y a veces en el crew hay gente que me tiene más edad que yo. Y entonces es como que yo entiendo eso. Y lo que he tratado de hacer, porque comencé desde el rol desde abajo, desde asistente de producción, ha sido entender qué hace cada departamento y cómo yo puedo involucrarme y saber quién hace cada cosa y en qué momento. Claro. El tener ese know-how
de cómo se maneja todas las, digamos, los departamentos en una empresa, puede ser pues las diferentes áreas, te hace a ti más empático al momento de pedir las cosas. Porque, por ejemplo, si yo sé que la maquilladora se va a tardar 45 minutos, yo no voy a estar a los 20 minutos apurando. Yo le voy a dar sus 45 minutos y cuando pasen los 45 minutos, mira, ya estás lista. Si me pide más tiempo, ahí sí empiezo a los 5 minutos. Igual, por ejemplo, van a cambiar el lente de la cámara o van a cambiar la batería. Yo sé que eso toma por lo menos 2-3 minutos. No voy a estar y que, mira, vamos a apurar si no es necesario. Pero eso te lo da el conocer. No, tienes Pero razón, eso es la cada rol. experiencia. Sí, claro. Eso te lo da la experiencia, pero así como te pasa a ti de que tú eres la más joven, a mí me pasa al contrario. Yo soy la más vieja y llego a un lugar donde todos son o millennials o, mejor dicho, Gen Z. Hey Z, lo que quieras, y me miran a mí como, ¿tú qué nos vas a decir si tú ya estás de outdated? Pero viene la experiencia y lo más importante es que ellos crean que sean ellos los que te están aconsejando. No, yo creo que hay que Eso- entender eso. cada grupo con sus habilidades y sus Sí, pero Yo les voy potencialidades. a Cada plantear generación algo. funciona diferente. Cuando vemos edades, cuando vemos generaciones, la realidad es que nosotros tenemos que pensar en el otro como en nosotros mismos. El enfoque de todo lo que hacemos tiene un enfoque humano, no importa en la función que se ejerza. Si tú te enfocas en la experiencia del otro individuo en lugar de cuál es tu meta, las cosas fluyen de mejor manera. Y eso está súper, y yo creo que una frase que engloba los comentarios de las 4 es be the person you want to work with. Sé la persona con la que tú quieres trabajar. Y una de las cosas que quiero tocar antes de que cerremos el programa es sobre la Fundación El Poder de los Tacones, que justamente le dan a las mujeres estas herramientas para que cuando lleguen a una posición laboral o vayan creciendo dentro de una organización sepan cómo manejarse, ¿cierto? correcto. Nosotros les enseñamos las habilidades que necesitan para cualquier etapa de la vida. Por ejemplo, lo importante de crear una pasantía, porque las pasantías te dicen si me gustó esto o no me gustó, buscar una mentora. Y entonces esto es lo que nosotros les ayudamos a las mujeres a llegar a ser a llegar a tener ese poder que ellas quieren para ser independientes. Entonces, por favor, síganos en las redes. El Poder de los Tacones es una fundación, thepoweroftheheels.org. Únanse a nosotros para poder salir adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por acá van a estar nuestras redes sociales personales. También tenemos la red social del programa El Poder de los Tacones TV. Así que por ahí nos pueden enviar comentarios, qué temas quieren que toquemos en los próximos episodios. Acá los esperamos en un próximo episodio de El Poder de